Hay un ciclón llamado Mocha, un nombre bastante curioso, ¿no? Que ya les había comentado un poquito de ese ciclón. Un ciclón que pues esperan sea pues desastroso, sobre todo en las próximas horas. Esperan que este ciclón ya esté llegando entre Myanmar y Bangladesh. Este es el ciclón a este momento, ¿no? Ahí es donde se encuentra ahorita. Vamos a ver de qué esperan, ¿no? Más o menos qué es lo que han reportado hasta ahorita, porque pues todavía está avanzando, pero ya empezó a generar algunos problemas por ahí, ¿no? Entonces, déjenme comentarles por aquí. Aquí tengo el último reporte. Dicen que, bueno, pues ya hay millones que están ahora mismo vulnerables ante esta situación. Les comentaba, ¿se acuerdan? Ayer o antier, que iba a haber una evacuación de cientos de miles. Bueno, dice lo siguiente. Los meteorólogos están pronosticando que el ciclón Mocha equivale a un huracán categoría 4, que va a estar afectando sobre todo a Myanmar, pero también a Bangladesh. El presentimiento de varios meteorólogos, dicen, es que no están listos para un fenómeno de esa magnitud, sobre todo porque este fenómeno creen que va a seguir avanzando tierra adentro y va a generar muchos problemas. O sea, la gente se está alejando. Ya son cientos de miles los que están evacuándose ahorita. Hoy sábado es cuando se van a movilizar. Y se fijan, tienen tiempo todavía. Tienen horas para que alcancen a movilizarse. Empezó el viernes, hoy sábado continúan. Dice, las casas e infraestructura son muy inestables en esta región y corren el riesgo de que estas inundaciones y deslizamientos de tierra dejen sin infraestructura ni casas a cientos de miles de personas. Mocha está a punto de dar un golpe muy fuerte en la costa de Myanmar y Bangladesh. La marejada ciclónica por sí sola podría elevarse más de 2 metros y algunos modelos sugieren que las alturas de las olas van a alcanzar hasta los 12 metros de altura, o sea, 3 pisos de una casa. La región, dice, de por sí ya es baja, es una zona baja en la que las casas suelen ser de 1 o 2 pisos. El oleaje podría empujar tierra adentro hacia áreas densamente pobladas, tormentas que nunca hemos visto. Dice, el total de lluvia ya supera los 100 milímetros, pero podría superar los 300 milímetros en los próximos días. El daño del viento en la costa es casi seguro. Las ráfagas van a ser superiores a los 200 kilómetros por hora cuando impacte en tierra. Esa tormenta comparte, dice, una de las características similares al ciclón llamado Nargis, que afectó en el 2008 en esa región, que ha sido un fenómeno, el fenómeno más mortífero de Myanmar, por cierto. Ya les contaba yo que esa fecha fue, bueno, es histórica para ellos, porque fallecieron 138,000 personas. Impresionante. Myanmar tiene mucha gente y mucha gente que vive en condiciones muy pobres. Entonces llega un fenómeno de estos y afecta muy, 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 muy duro, ¿no? Son uno de los fenómenos más mortíferos de la historia. Entonces, pues sí, atentos con esto, ¿verdad? Ojalá que se hayan seguido las indicaciones. Ya la OMM, la ONU y todo, ya desde ese tiempo que han estado trabajando en protocolos de la India, de Bangladesh, de Myanmar, para que pues se evacúen a tiempo estas zonas, ¿no? Cuando hay ese tipo de fenómenos. Así que, pues bueno, veremos seguramente pronto más datos sobre este asunto. Vamos, espérenme tantito, déjenme nada más ver algo por aquí. Ya estamos, por cierto, muy activos en Twitter, estamos en Telegram también, como ustedes ya saben. En Telegram les estamos enviando cuando estamos en vivo. Solemos tener reportes todos los días en vivo de lo que está pasando en el mundo. Vamos comentando, vamos reaccionando, vamos analizando lo que está pasando en el mundo. Como ustedes saben, pues Astrid y yo solemos estar aquí conectados pues todos los días, básicamente, ¿no? Todos los días estamos aquí conectados con tema informativo, con todo lo que pasa en el mundo. Dice, ok, aquí está. Ok. Dice, bueno, vamos entonces rápidamente a lo que está sacando Prigozhin y ahorita regresamos a otros asuntos, ¿ok? Hay un asunto muy interesante sobre otro de los comentarios controvertidos de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. Asegura que las mentiras del Kremlin, las mentiras de Rusia, dice, conducen a una tragedia global, pero sobre todo para Rusia. Dice el fundador del grupo Wagner, asegura y advierte que las mentiras del Ministerio de Defensa ruso conducen a una tragedia global para ese país. Dice, en medio de su guerra en curso con Ucrania, que comenzó ya que el 24 de febrero
del 2022. Prigozhin ha criticado duramente al Ministerio de Defensa, y esto incluso ya lo hizo en un video que hasta envía con subtítulos en inglés y toda la cosa, como que para que pues el mensaje llegue a todo el mundo. A través de su cuenta de Telegram también constantemente envía avisos, envía videos y todo esto, ¿no? Uno de los videos que ha estado circulando es que es el último, digamos, el que llama la atención en este asunto, donde habla sobre esta tragedia, dice, ¿no? Que pues será una situación catastrófica, dice, para la misma Rusia. Y con el fin de aumentar la estabilidad de la defensa, las unidades del grupo sur de las tropas rusas ocuparon la línea en dirección a Maliolnovka. Escribe el mismo personaje. Las condiciones favorables del embalse de Verkiva, sin embargo, dice Prigozhin, pues no están, o no es lo que dice el ministerio dice que las tropas rusas estaban huyendo de Bakhmut, no se están reagrupando, y el jefe del grupo Wagner habla de que unidades paramilitares, unidades de los rusos han estado huyendo, y su unidad paramilitar o de mercenarios está ahora mismo pues muy involucrada en la batalla, que no se han retirado, según dice. Dice, los intentos del Ministerio de Defensa de suavizar la situación de alguna manera en el espacio de los medios está conduciendo y van a conducir a una tragedia global para Rusia. Así que dejen de mentir de inmediato, le dice el Ministerio de Defensa. Se ha escapado, establezcan, dice, nuevas líneas de defensa, pero lo que ha entrenado para esa defensa no es capaz de mantener esa defensa simple, dice. Ahora mismo lo que está sucediendo y lo que vendrá es o podría ser una tragedia para nuestro país, dice, o está conduciendo, dice, a una tragedia para, o sea, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Un personaje que se ha vuelto pues un ícono de este conflicto, ¿no? Porque pues se le ve ahí enfrente, y porque los pocos resultados que tuvieron en Bakhmut han sido por él, ¿verdad? Por él y sus mercenarios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muy tremendo también este asunto. Vamos pues a... ¿Cómo estás, José Domínguez? Walter, Ana Hughes, José Hernández, saludotes. Dice, también en Ohio está pasando un gran tornado. José Hernández, al rato lo checo, a ver qué está pasando por ahí. Muy buenas a toda la comunidad que ya está comentando, que ya está entrando al directo. Es muy tremendo lo que pasa, porque al final digo, no es una tragedia de regresando a lo de Rusia, lo de Ucrania, pues no deja de ser pues un problema que le está pegando muy duro pues a miles de jóvenes que vivían en las zonas rurales rusas, y que ahora pues tienen un trauma de guerra que no necesitaban. No, la verdad, no necesitaban ese trauma de guerra. Ya la vivían difícil en las zonas rurales, y la van a seguir viendo difícil cuando regresen. O sea, nada va a cambiar, incluso tal vez hasta más difícil. Entonces van, los trauman y luego regresan, y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y pues ni se diga Ucrania, ¿verdad? Todo lo que está generando en Ucrania también, pues aterrador. Ayer salió un reporte de cuántos han muerto soldados de Ucrania, y pues según el reporte eran 15,000 y pico. La verdad es que, pues bueno, a mí me parece que está mal el número, ¿no? Pero vamos a esperar más tiempo a ver qué dicen los ucranianos en cuanto a números, y a ver qué dicen los rusos en cuanto a sus números. Y luego después vemos cuáles son los más potencialmente realistas, porque hay una cantidad enorme de números distintos que dan versiones de un lado y del otro. Lo que sí es que son miles y miles y miles de un lado y del otro, ¿no? Eso no queda ninguna duda, ¿no? Pero bueno, vamos a otro bloque de información. Otro asunto también importante, me parece que ya. Bueno, sí, antes de irnos nada más a este bloque, les comento lo siguiente. Alemania anunció ya la entrega de el mayor paquete de ayudas militar que jamás han hecho a Ucrania desde el inicio de la guerra. Lo digo porque también Josep Borrell, el de ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, es como una especie de ministerio de Relaciones Exteriores, el encargado de la diplomacia de la Unión Europea, ha dicho que pues van a seguir apoyando a Ucrania hasta que gane. Así de sencillo. O sea, no hay un límite, no van a parar. Como había dicho Macron alguna vez, no, pero todo tiene un límite. Pues bueno, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea dice que no. Alemania acaba de anunciar una entrega, la más grande, ¿no?
valorado en 2.700 millones de euros. Es el paquete de ayuda militar, ¿no? Aquí no estamos hablando, o sea, porque luego de repente hay ayuda humanitaria y otras cosas. Aquí estamos hablando de ayuda militar. Casi 3.000 millones de euros. O sea, no es cualquier cosa. La remesa también comprende la ayuda con 30 tanques Leopard, más 15 blindados, etcétera, etcétera. O sea, 200 vehículos de esos drones, 200 drones. O sea, hay un montón de municiones, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una cantidad impresionante de dinero que se va a estar dando por ahí. Y ahorita les platico otros detalles de lo que está pasando en Ucrania, porque hoy fue, pues, o sea, muchas cosas en Rusia, muchas cosas en Ucrania y fuera, pero alrededor de Europa, respecto a Ucrania también, ¿no? Incluyendo el Vaticano, que ahorita les platico también qué pasó con ese tema. Pero vamos a otro bloque y ahorita regreso a lo de Ucrania.